Buenas tardes. Normalmente siempre saludo en 3 idiomas porque es una tierra que pertenece a 3 idiomas, que sería buenas tardes, bon après-midi y salam alaikum. Es para mí un gran honor que vivamente agradezco haber sido invitada por Fernando, alcalde, en este programa de la desbandada en la costa de Granada. Doy las gracias a todos por acompañarme en este día. Soy hija y nieta de refugiados políticos españoles, nací y crecí en el exilio, en Orán, Argelia, con la aportación histórica de mi familia y las vivencias de mi país. Es un trabajo de recopilación de datos, testimonios sobre el exilio, la llegada a Orán y los campos de concentración en Argelia, partiendo del diario de mi abuelo, Gerardo Bernabéu Vilaplana, y es un homenaje a su gran espíritu libertario. Quiero recalcar que es un trabajo de historia sin ninguna connotación política, ni odio, ni venganza. Insisto en escribir esta parte de la historia por varios motivos, para que quede en la posteridad el sentir de esos republicanos que perdieron por pertenecer a la historia contemporánea universal, porque entramos en la Segunda Guerra Mundial, y porque ahora es el momento de escribir el segundo capítulo de la historia titulada Historia de los vencidos, pero además de vencidos, humillados, rechazados, esclavizados en el exilio y asesinados, antes de que sea tarde, siendo que los testigos descendientes vamos desapareciendo. El general Francisco Franco tuvo su oportunidad de escribir su versión de la historia de los vencedores. No hay vencedores sin vencidos, son también parte de la historia. Vamos todos juntos en la historia. Estos son, de aquí parto, toda la investigación de muchísimos años. Mi abuelo, Gerardo Bernabéu, mi abuela llegó en el 49, él estuvo en campos de concentración, su hermano igual, mi tío abuelo Liberto, y el que tiene la memoria de la familia, los escritos, mi tío Gerardo Bernabéu, que vive aún. Bueno, estos son los temas que vamos a trabajar hoy. La primera parte, el exilio republicano, el porqué y dónde y cómo llegan, y los centros de internamiento y de concentración. Esto es muy importante que memoricen. Bueno, aquí tenemos España, la costa del Levante. Vamos a trabajar la época del enero a marzo del 39, donde lo más grueso del exilio hacia África partió en esa fecha. Pues de Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena, Adra, que hay escritos, son los barcos que salen y llegan a Orán, que está aquí. Esto es Argel, y aquí ya partimos, esto es Marruecos, Argelia, y aquí está Túnez. Pues vamos a trabajar esto. Aquí tiene una parte del mapa de Argelia. Vamos a trabajar los centros de internamiento de Orán, y 3 fórmulas de campo de concentración: Morán, Adjerat y Bouarfa. Esto es el mapa para que se sitúen un poquito dónde van a parar en ese desierto, lejos de sus familias, con caras e idiomas desconocidos en el 39 para estos republicanos. Bueno, el fin de la guerra, a lo largo del año 39, fueron unos 12.000 republicanos que se trasladaron al norte de África. En total, según Antonio Vilanova, en Los Olvidados calcula que al final de la guerra desembarcaron más de 20.000. Las cifras van subiendo, entre Orán, Argel y Bizerta. A partir del 41, Francia empieza a enviar también centenares de exiliados republicanos internados en los campos franceses hacia los campos de Argelia. La salida de las costas del Levante y del Sur salieron del puerto de Alicante. Ahí hay un capítulo también por escribir, que son los barcos del exilio, que nos ha trabajado. Fue el último puerto de salida, en marzo del 39. Pues tenemos así por encima el Winnipeg, el 3 de marzo, los barcos de la Kamsat, Marionga, el Ronwin, el 12 de marzo, African Trader, 19, Stambrook, 29 y muchos más. Barco de pesca, barquitas y después los aviones. Y sin hablar, como hoy en día se emplea, pateras. Después salieron de los puertos de la costa de Levantina, pues de Santa Pola, Denia, Gandía, Torrevieja, Cartagena. Yo recojo en la hemeroteca argelina una barquita, una patera, menos que una patera, una barquita con 7 milicianos a remo
4 días y 4 noches remando sin agua y sin comida, y llegaron a las costas de Argel, en este lado. Simplemente pues utilizar un poquito la imaginación, 4 días, 4 noches a remo, en esas olas, en ese mar, pues no me gustaría encontrarme en esa situación. La costa almeriense, desde Adra partieron lo que es más conocido, el República y el Quitapenas, donde viajaba Valentín González, conocido como el campesino, miembro del Partido Comunista. Los aviones. Se fueron en ellos los altos cargos comunistas, militares, desde los aeropuertos del sur, Monóvar, San Javier. La gran mayoría de los pilotos y mandos intermedios se quedaron esperando en los puertos los barcos que nunca llegaron. Se fueron los altos mandos, los demás o se quedaron en España prisioneros de Franco o prisioneros de los franceses. Bueno, pues resumiendo, como dice el profesor José Miguel Santacreu, fue una desbandada final. Del lado de Alicante también se usa la palabra desbandada. Fue una salida desesperada. ¿Por qué se fueron a Orán? ¿Por qué el destino a Orán? Pues que por su carácter histórico español desde 1509, conocida como la Corte Chica. Es el elemento español dominaba el panorama de la colectividad europea, no solo en la región de Orán, en todo el departamento de Orán que llega al linde con el Sáhara, sino en el conjunto del país con su arquitectura española e idioma español. Nosotros hablamos allí patagüet, es una mezcla de valenciano, árabe y francés, y las costumbres, libertad religiosa de las 3 religiones. Por eso se fueron a Orán. Y después la cercanía geográfica que hemos visto en el mapa. Bueno, pasamos. Aquí tienen fotos te lo voy a explicar. Esta es la ciudad de Orán. La ciudad de Orán tuvo 3 plazas de toro. Es la ciudad de más patrimonio español o hispano de todo el Mediterráneo. Quitando España, es la que más tiene. Tiene un inventario de más de 12 fortines y castillos, Orán. Aquí están todos los nombres. Castillo de Santa Cruz está ahí, sigue en la panorámica de Orán, está ahí. Esto está hecho por los españoles. La primera plaza no existe, estaba abajo porque era una plaza como hacían antiguamente, la Plaza Mayor, y esta, la segunda plaza, era de madera en el barrio de Gambetta, y la última, la de Cumul, que sigue allí, que está en pie. Bueno, los centros de internamiento, se dicen centros de internamiento porque se consideran ellos mismos, según los testimonios que he leído, son los centros que están en las ciudades. Campos de concentración es cuando ellos se encuentran, pues más, en este caso, más hacia el Sáhara. Las autoridades francesas tuvieron una actitud reticente e incluso hostil. Siguiendo las instrucciones del gobierno de aquel entonces, de la DIE, no se mostraron favorables a recibir más refugiados, impidiendo desembarcar. Además, en Orán gobernaba un alcalde de tendencia fascista que era un antiguo cura, l'abbé Lambert, partidario y amigo de Francisco Franco. La actitud de la población, descendiente de la inmigración española desde el siglo XIX, llegaron al final de 1860, Francia necesitaba mano de obra, y como los franceses se morían como chinches por las aguas que habían, las fiebres, el gobierno francés le pidió al gobierno español que le mandara, porque consideraron los franceses que el español tenía buena espalda para trabajar el campo. Le pidió al gobierno español de entonces que le mandara para colonizar con europeos a españoles. Por eso, al final del 19 nos encontramos después nacionalizados muchos García, Muñoz, Sánchez, pero de nacionalidad francesa, que se llaman en la historia los pieds noirs o pies negros. Voy a saltar aquí, si no... Vale, pues por estos motivos de la llegada masiva con mayoría de hombres politizados y la falta de estructura de acogida, asustó a las autoridades francesas que se sintieron invadidos y abrieron poquito a poquito campos militares abandonados, cuarteles abandonados, bodegas, fortines antiguos en desuso, fortines del siglo XVI, sin ninguna restauración, como iban llegando los refugiados. La intención de ellos era rechazarlos o meterlos en campos de concentración o centros de internamiento. Bueno, pues entre la desbandada y la desastrosa improvisación es lo que se encontró el panorama de los republicanos, hombres, viejos, niños, de todas las edades.
Bueno, vamos a trabajar no todos los centros de internamiento de Orán, sería muy largo. Y aquí les voy a leer una cosa que es muy importante, un informe del doctor Weissman, que perteneció a la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados Españoles, reunida en París, y que lo mandan a visitar ya en mayo del 39 a este doctor esa zona de Argelia. Yo he traducido el informe, está en francés. Dice que en los campamentos el servicio es prestado por los médicos españoles, que son los propios prisioneros, cuyas decisiones son controladas por los médicos franceses. Algunas precauciones se han tomado contra el peligro de epidemia, sin embargo, la sarna y los parásitos siguen siendo frecuentes. Por otro lado, un gran número de enfermedades sexuales, tuberculosis, se dejan al abandono. Además, los campos de Orán son evacuados gradualmente y los refugiados son dirigidos hacia Bogari. Es el primer campo grande que albergó de 3.000 a 5.000 prisioneros republicanos. Carece de todo y con el calor que deben soportar podemos afirmar que ningún hombre podrá resistir estas condiciones. Esto está dicho por el gobierno francés, ellos mismos. Vale. Vamos a tocar el primer centro de internamiento de Orán, donde lo primero que se abrió, que es la prisión civil de Orán. La prisión civil de Orán no hay que confundirla, como ha habido personas que lo han confundido con la prisión civil de Orán hecha a la época del cardenal Cisneros. Es la antigua casba o el casaba, que se dice que no existe. Esta prisión es una prisión francesa del final de 1870. Fue abandonada porque era muy antigua, y ahí los metieron. A mediados de marzo 39 solo había un centro en la ciudad, la antigua prisión civil. El aspecto de esta cárcel era muy siniestra, con sus altos muros húmedos, con amplio patio, malsano, disponiendo de un solo pozo para 562 prisioneros en mayo del 39, cuando su capacidad era de 300 personas. Antigua cárcel, construida por los franceses hacia 1864, y hasta 1955. Esta cárcel estaba cerrada por falta de instalaciones adecuadas de electricidad y de agua con mucha humedad. Pues a pesar de esa falta de infraestructura, los metieron ahí. Debido a la rápida saturación del centro, las autoridades administrativas tuvieron que buscar otros lugares abandonados como centros de detención en los barrios periféricos. Esta cárcel para los republicanos tuvo una más abierta que hasta diciembre del 39. La mayoría eran niños y mujeres y viejos, y hablo de civiles. Quiero recalcar que todos estos prisioneros eran la mayoría civiles, no pasaron ningún juicio, con que estaban encarcelados sin juicio. Esta cárcel, llamada Centro de Acogida por las instituciones francesas, una ironía para designar lo que no dejaba de ser una prisión. Hay un buen libro que les recomiendo, que hoy en día ya está traducido, para no leer el testimonio, de Miguel Martínez, y se llama La Alcazaba del Olvido. Él, con un niño de 7 años, describe muy bien esa cárcel. Aquí tenemos a Uca y su hermano en el patio. Y para los que conocen Orán, bueno, pues tenemos lo que es la catedral de Orán, el centro. Esto es la parte francesa de 1800 y pico. La parte española está para abajo, que es el barranco de Sidi Loari. Nos ubicamos en la catedral. Aquí es la que llaman los franceses la gendarmerie, el cuartel de nacionales. Y aquí está la cárcel. Esta cárcel ya no existe, con que hoy en día no se puede ver. La derrumbaron. Existe un edificio de 20 plantas enorme. Y esta es la cárcel que vivimos antes de esta. Bueno, pasamos a otro centro de internamiento, que es la bodega de los hermanos Gay, Avenida Túnez. Con esta foto, esto era una antigua bodega, aquí. La bodega se cerró y servía de almacén y estaba abandonada. También los metieron ahí. El segundo campo se ubica en el barrio de Montplaisant, Rue de Tunis, cerca de Gambetta. Eran unas antiguas bodegas abandonadas. 5 grandes salas se abrieron el 6 de abril del 39 para 500 personas en 5 salas, pero donde vivieron hasta 954. Mujeres, niños y enfermos dormían en el suelo sobre paja infectada de rata. Y eso lo nombran mucho los testimonios, las ratas.
Pasamos. Ravin Blanc quiere decir barranco blanco. Esta foto me costó ubicarla porque el muelle ya no es así, ya está todo construido. Esto es un barranco que hay blanco. Estos son los acantilados de Gambetta. Y aquí estaban afuera los barcos que llegaron, el Stanbrook, no los dejaban desembarcar. Cuando tenían que desembarcar algún enfermo, entraba aquí y los desembarcaban aquí. Pues aquí hicieron con tienda de campaña militar, que los franceses dicen marabú, y no es correcto. Marabú es un lugar santo árabe. Son les guitoun, son las tiendas militares franceses. Se situaba en la entrada del muelle, entre el barranco, el mar y los acantilados de Gambetta. Abierto en abril 39, improvisado por la llegada masiva, y de ahí muchos partieron directamente al campo de Suzanne, en Bogart, y en el campo de Morin, en Bogary. Están muy cerquita esos dos campos. Instalaron de Guitoun, que después veremos más fotos. Era un campamento para hombres, separados con alambrada y vigilado por senegaleses, reservado para hombres, sin ninguna instalación de servicios sanitarios, sin agua, y dormían en paja. Ni baño, ni agua, ni fuente, ni nada. Hasta al fondo del barranco, Orán está aquí arriba, está encima, la gente se paseaba. La avenida del Frente del Mar de Orán es paralela a una avenida que hay en Cartagena, en el Paseo del Mar. Nosotros tenemos, no sé si los números impares, y Cartagena tiene los números pares. Hay un testimonio de un chico de 14 años, no lo voy a leer entero, lo resumo, que él pues, estaba acostumbrado a ir a bañarse, y se sigue diciendo igual. En castellano es la cueva del agua. Allí nosotros no lo decimos muy al agua, así, pero bueno, la mezcla. Y se iban a bañar y no se enteraban que aquí había unas tiendas de campaña donde estaban los republicanos, pues ahí encarcelados. Pasamos. Bueno, pues aquí tiene el muelle, visto desde Santa Cruz. La ciudad antigua del siglo XVI está aquí abajo. Esta foto, bueno, hoy en día el muelle llega ya por aquí. Esto es Barranco Blanco, esto es Gambetta, esto es un barranco que va para arriba. Y aquí lo dejaban los barcos. El último, el Stanbrook, tuvo 44 días en alta mar e iban desembarcando a los demás. En el caso, por ejemplo, del testimonio de mi abuelo y de otros más, que llegó el 12 de marzo del Ronwin, llegó, no lo dejaron desembarcar, los volvieron aquí afuera. Había una mujer que iba a dar a luz, que el hijo sigue vivo, vive en Marsella, Domenech, lo desembarcaron. Y hay una anécdota que les voy a contar muy graciosa porque el nieto sigue viviendo. El último cónsul republicano de Orán, Jerónimo Gomariz Latorre, ya había estado destituido en febrero, pero él, yo me enteré por la hemeroteca argelina, que lo denuncia, que había robado el coche del consulado y con la bandera diplomática se metió en el muelle, porque por el muelle hay que entrar por aquí para ir hasta allá, para salvar a la gente que estaba en el barco. Y metieron el maletero, metieron todo lo que pudo esconder en ese barco con un coche robado del consulado. La verdad que era muy valiente. Es el 14, pasamos. Bueno, aquí se ve mal, aquí hay dos barcos, creo que es del African Trail del Stanbrook. Aquí tienen le Guitoun, las tiendas de campaña, aquí los desembarcan y los dejan, ni agua ni nada. Aquí se ve el acantilado de Gambetta, y esto es una foto de cómo venía el Stanbrook, que no se podían desplazar ni para urinar ni para nada, y así se pegaron pues todo el trayecto y parte de semana. Desembarcaron mujeres y niños, algunos al principio, pero ahí se quedaron apilados así, sin poder moverse, ni sobre todo el tema de los baños. El tema de los baños se lo voy a contar. Iban, Juan Bautista Vilar lo describe muy bien, y en los testimonios también, tenían que ir a la barandilla del barco, y delante de esos 3.000 pasajeros, como él dice, como las aves silvestres, tenían que ponerse, como se dice, con el culo al aire, mirando para el mar, y delante de todo el mundo hacer sus heces. Por eso dice que como aves, porque las aves se enganchan en el palo, pues igual. Eso es lo que sufrieron los últimos que llegaron, pero bueno, pasamos a la 16. El castillo de Mezalquivir. Cuando llegaron los españoles no entraron directamente a Orán, que está aquí, vinieron aquí a la bahía de Mezalquivir. Ya había un pequeño fortín, esto es un castillo español,
castellano, y el cardenal Cisneros vino después a desembarcar aquí. ¿Pero por qué se fueron a buscar Orán y a hacer el castillo de Santa Cruz aquí? Porque Medellín no tiene agua y Orán sí tiene agua. Este castillo, pues muy húmedo, es todo lo que queda de las celdas de los prisioneros. Aquí también fue, digamos, como lo decían ellos, prisioneros considerados sospechosos. Bueno, pues tenemos a Cipriano Mera, que estuvo en esa cárcel, y de ahí pasó a otro campo. Los pilotos que trajeron a la Pasionaria, ella se embarcó en un barco en libertad, se fue para Rusia, pero los pilotos que la trajeron sufrieron el internamiento. Esto es un pueblecito que hay cerca de Orán que se llama Ain-en-Tioc. Está aquí. Ahí era un campamento de verano para los niños franceses y se llamaba La Mer et les Pins, el mar y los pinos. Debido a la saturación de la antigua cárcel civil de Orán, centro número 1 también llamado así, número 1, prisión y centro interno, no lo evitan los franceses, que duele mucho. Se desviaron varios grupos de mujeres y niños a Ain-en-Tioc, la fuente del turco, quiere decir. Este campamento, La Mer et les Pins, se ubicaba a las afueras del pueblo de Ain-en-Tioc. El pueblo está aquí y el campamento estaba por aquí fuera. Este campamento aún estaba en construcción y las explosiones de la construcción de la carretera que estaba por detrás, que unía Ain-en-Tioc con Busfer, que está ahí detrás, a trasera, asustaban a los niños recordándole las bombas de la guerra civil. Esto es según un testimonio que aún vive y vive en Perpiñán. De 300 a 350 internos donde puluaban las ratas, me contaba esta señora Antonieta Espinós, amiga de la familia. Siendo niña, me contaba ella a mí, recuerdo, pues tendría 8 a 9 años, no más, recuerdo que arrastraba, dice, yo recuerdo que arrastro de ese centro, y es cuando se acostaba, ella decía textualmente así, cómo las ratas se paseaban por mi espalda. Y así se pegaba toda la noche las ratas corriendo en su espalda. Como el centro se iba atestando de cómo iban desembarcando de los barcos a los republicanos, estos de aquí pasaron ya a la zona de Argel, que son los centros de internamiento familiar, que fue el único que hubo, familiar, donde marido y mujer se reunían, que es Orléansville. Bueno, yo estuve buscando en 2014 este centro, que hablaban los testimonios, y a base de buscar, porque allí nadie sabía dónde estaba este centro, y me metí en un instituto que hacen profesorado de gimnasia, y allí preguntando a la dirección y a los demás tampoco tenían idea. Entonces había una torre alta, una torre de agua que llaman, y tuvimos que trepar alambres y hierros, y llegamos arriba. Y arriba había esta cerámica, que todo esto son gaviotas que han dejado sus necesidades, y ponía La Mer et les Pins, con que yo confirmé que estaba en el centro de internamiento del Mar y les Pins. Esto era una antigua caseta que queda, y ellos tenían tienda de campaña, la mayoría aquí en esto, que no son pinos, no sé por qué llaman los pinos, la mer y los pinos, pero aquí en este jardín es donde tenían ellos pues, la leguitud y donde dormían en el suelo con las ratas. Vale, pues aquí entramos en la segunda parte. Ahora ya saben por qué, cómo y dónde llegaron a Orán, por la cercanía y por un pasado bastante hispánico, la huella hispánica que había en Orán y que habían familiares. Bueno, ahora pasamos a los campos de concentración. Lo voy a dedicar a mi amiga Jacqueline, que no sabe lo que le espera. El término concentración tiene una carga política emocional. Ciertos historiadores políticos y civiles franceses niegan la palabra concentración. Es una palabra que recuerda mucho a los campos de exterminio nazi. Muchos artículos de periódicos franceses la emplean. En la administración y en los medios de comunicación de la época es utilizada la palabra concentración. Es después, cuando empiezan a conocerse los campos nazis, cuando el francés niega la palabra concentración. En la conferencia de prensa del ministro del Interior, Albert Sarraut, en febrero del 39, cuando ya habían llegado
La retirada después de los Pirineos se expresa en estos términos. No se refiere a los campos argelinos, pero se refiere a la palabra concentración. El campo de Argelès-sur-Mer no será un lugar penitenciario, solamente un campo de concentración. No es la misma cosa. Da igual, él lo pronunció y está en la hemeroteca. Entre todas estas palabras, el hecho era el mismo, privado de libertad. No se puede emplear centro de acogida cuando a una persona se le priva de libertad con guardas senegaleses sin documentación. A ellos les quitan los pasaportes. Por lo menos todos los que llegan en el barco, llegan todos, la mayoría con pasaporte, con visado a México. Era la única forma de llegar a Argelia. Pues a mi abuelo y a todos los demás, en sus testimonios, nos quitan la documentación. Se quedan indocumentados. El gobierno francés emplea muchos términos. Jurídicamente, los refugiados eran simple internado administrativo y no penados, presos estos campos hasta junio del 43. Y de ahí muchos se enrolaron en las fuerzas libres francesas para la Segunda Guerra Mundial. Pues, Jacqueline, he encontrado y me he hecho un desafío a las autoridades francesas que emplean 22 palabras para no utilizar concentración. Y ahí va, como dicen los toreros, ahí va. Centro de dispositif de prevención, dispositivo de prevención, centre de rassemblement spécial, de reunión, centre d'hébergement, centro de albergue, centre d'exclusión, centro de exclusión, centre d'emprisonnement, de encarcelamiento, colonie pénitentiaire, campamento penitenciario, centro de séjour surveillé, centro de estancia vigilada, centro de retención, centro de retención, centro de retención provisional, retención provisional, centro de reeducación para mutilados, prisión, camp de prisonniers, campo de prisioneros, campo de regroupement, de agrupamiento, campo de refugiados, campo de castigo, disciplinario, campo vigilado y campo de internamiento, sin hablar de la CTE, Compañía de Trabajos Extranjeros, y la GTE, grupo, que es lo mismo, de trabajadores extranjeros. Bueno, pues 21 términos. Me equivoqué por uno, disculpen. Con que ahí tienen... Eso le da una rabia a los franceses cuando les saco este tema. Pasamos... Bueno, lo dejamos ahí, vale. Campo de castigo hubo 6. Entre los españoles llamaban ellos campo de la muerte. Bueno, lo vamos a dejar en campo de castigo. Gelfa, Aina Eurak, Merija, Digenburg-Rex, Adjirat McGill y Flundefla. Lo digo con un poquito de acento, pero no es completamente las palabras árabes, ¿eh? Es más difícil aún. La razón de desviar a los refugiados a otra zona de Argelia era la alta concentración de españoles en el departamento de Orán. Bueno, aquí tienen periódicos de l'Humanité del 2 de marzo del 39, donde utilizan los franceses siempre el mismo escándalo, los campos de concentración. Los campos de concentración deben ser suprimidos. Es para un control reforzado. Bueno, esto es para demostrar que la hemeroteca, tanto argelina como francesa, porque esto es el campo de Argel, utilizan la palabra concentración en febrero. Ya, unos meses después ya la quitan. Entramos por el campo de concentración de los normalitos. Voy a presentar 3 modalidades. Son 70 campos, entre centro y campo de concentración, nada más que en Argelia. 110 en el Magreb, Maroc, Argelia y Túnez. El que más tiene es Argelia. El campo de concentración de Moran en el pueblo de Bogari. El campo Moran se encuentra cerca del pueblo de Bogari, que está a 3 kilómetros, a 150 kilómetros al sur de Argel, en una desolada llanura sujeta a unas condiciones climáticas infernales, calor del desierto, frío de noche y en invierno. Este campo había sido un antiguo campo militar de castigo para tiradores magrebí difíciles. Digamos que los franceses tenían algunos soldados magrebí y cuando ellos consideraban que no se portaban bien o que no hacían bien el saludo, lo mandaban a ese campo. Pues ese campo fue retomado para meter a los republicanos españoles. Este campo llegó a tener entre 3.000 a 5.000 refugiados con falta de condiciones de higiene, falta de agua y alimentos, sin enfermería. Y por eso
existió una barraca que se llamaba la Barraca de los Locos, porque ahí los tenían encerrados a los que habían perdido su cordura por pena, por incomprensión de la situación, sin medicamento. Y estaban encerrados y gritaban, y los demás por eso bautizaron la Barraca de los Locos. Las barracas eran de 24 personas y se apilaban 48. Estaban rodeados de alambradas, vigilados por negros de las colonias senegalesas, que a estos republicanos ellos decían que les recordaba las guardias de Franco. Y hay un buen autor, un libro descatalogado por Tierra de Moros, de Muñoz Congost, y le voy a dar una frasecita como él describe ese campo. Piedras, ni un árbol, verdadero Senegal cuando llueve, ni el cielo es azul, 45 grados a la sombra. Con eso ya tiene la explicación. El mismo doctor que hablamos antes va ahí a Morán y él mismo hace un informe largo y le pongo un resumen. Dice, allí el número de refugiados crece día a día. Estoy hablando de mayo del 39. En un futuro muy próximo, este campamento será absolutamente invivible. No hay sombra, no hay protección contra los vientos del sur y en el verano no habrá más agua. Las cabañas de madera están cubiertas de metal brillante que hacen reverberación. Tendremos inevitablemente, y es un médico, casos dados de insolación, de locura furiosa, etcétera, dice él. Esto es del pueblo de Bogari, que es lo que se encontraron los españoles. Aquí tienen el pueblo. El campo está aquí en esta hondanada y no había ningún europeo. Digamos que los europeos que después del 42, cuando fueron liberados por los americanos en la Operación Torch, algunos se quedaron a vivir ahí y fueron, digamos, los primeros, porque los europeos que habían ahí eran los oficiales militares franceses. Esto es el campo, en la hondanada, en el 39. Las barracas las hicieron los españoles, porque primero estuvieron viviendo en las famosas guitún. Ellos hicieron la zanja para hacer sus necesidades. Ellos hicieron un pozo, hicieron la barraca y después se organizaron. Había la barraca de los sastres, el otro que enseñaba clases de francés, el otro que te enseñaba a leer. Se organizaron y después les voy a enseñar una foto muy interesante. Pasamos la Guardia Senegalesa con bayoneta, aunque no me diga que no están privados de libertad. Pasamos a la 26. Bueno, esto es una barraca. Esto es una foto de mi familia. Mi tío Liberto está sentado aquí. Y yo les voy a preguntar a todos, y yo quiero oír, ¿qué notan en esta foto? ¿No encontráis nada raro? Pues como dicen en español, la moral del alcoyano, con traje y corbata. Tenían, para no perder la moral, era una obligación estar lavado porque la sarna corría, de ir a vestirse, de lavarse la ropa. Era para mantener la moral, para no decaer en la locura furiosa que dice el médico. Y están ahí, a lo mejor están a 35 grados, pero están con su corbata y su chaqueta. Aquello es el ajedrez hecho de maderones que sobraron de las tablas y con una navajita, y ese ajedrez está hecho por mi abuelo. Y jugaban al ajedrez. Pasamos. Aquí tenemos al famoso Cipriano Mera. Cipriano Mera era Mera Sanz, albañil de profesión, fue un conocido anarcosindicalista español que participó de forma destacada en la Guerra Civil Española, especialmente en las batallas de Madrid y Guadalajara. Sin duda, yo he leído la biografía de él y por eso digo que sin duda la de Cipriano Mera es una vida entregada a fondo perdido por el ideal, marcada por la vivencia de la solidaridad, compartiendo hasta lo necesario para vivir. Pasamos al campo de Bouarfa. Bueno, Bouarfa realmente hoy en día está en terreno marroquí y estaba en el protectorado marroquí. Argelia no era protectorado, era parte integral del imperio francés. Pero ahí había un sultán y por eso es protectorado. Pero para los franceses, como las dunas, no había frontera.
Iban de un lado para otro y se los pasaban los esclavos para hacer los trabajos forzados de un lado de Bouarfa a Colombéchard o mandarlos a la legión que está en Sidi Bel Abbès. Este campo de concentración de trabajos forzados de Marruecos, cerca de la frontera argelina, situado al norte de Colombéchard, y después de la declaración de guerra de Alemania a Francia, por necesidad de mano de obra gratis, se incorporaron a los republicanos en el GTE, la GTE, Grupo de Trabajadores Extranjeros. Su emplazamiento se debía a las cercanías de la mina de manganeso y del ferrocarril denominado Méditerranée-Níger, o MED, como dicen ellos, abreviado. Francia tuvo siempre el sueño de construir miles de kilómetros para unir sus colonias, que es del Mediterráneo a Tombuctú, y dar salida al Mediterráneo de sus minas, del oro, de los diamantes, del carbón, para el Mediterráneo. En este caso, Hitler se aprovechó porque ese material se lo daban al gobierno de Vichy y Vichy se lo daba a Hitler. Después fue denominado transsahariano y a partir de 1940 Méditerranée. Es lo mismo, pero con diferente nombre. Se aprovecharon de todos los encarcelados en campos, tanto españoles como judíos y otras nacionalidades, como mano de obra gratis, igual esclavos. Las condiciones de vida eran crueles, comida insuficiente, mala, falta de higiene, 1 litro de agua por día por persona, hablo del desierto, para beber y aseo. Se trabajaba 10 horas por día y a veces los domingos y días festivos. Durante el día, sol ardiente y mortal, y en la noche las temperaturas podían bajar hasta menos 10 grados y no tenían nada para cubrirse. No se necesitaba alambrada. El desierto se encargaba del fugitivo, vigilado por douar. Douar son tropas de indígenas que tenían, digamos, cogidas los militares franceses, que sirvieron en unidad auxiliar unida al ejército francés de África. Se impartieron varios tipos de castigo o de tortura. La noria, palizas con palo, la jaula, el suplicio de la tumba, el pozo y las condenas a muerte sin juicio. Tenemos a Ramón Villa en Bouarfa y él comenta en su testimonio, a los tuareg les pagaban 5 francos por cada evadido cazado y devuelto al campo. El pozo, que era una de las torturas, un gran agujero redondo sin protección ni de día ni de noche, y la noria, atado a la cola de un caballo con un saco de 25 kilos a la espalda, dando vueltas todo el día. Ahora verán las torturas. Pasamos. Estos son los camiones cisternas que venían a traer el agua, pues no tenían ni pozo ni nada, en pleno desierto. Estos son las famosas guitun. Esto es Bouarfa. Esto aquí es donde está la cocina. Y estos son las guitun. Entonces, la capacidad eran de 24, pero ahí dormían por 40 y pico. Y cuando venían, pues claro, no, dice, es que no se veía falta alambrada de nada, porque el desierto era llano y largo, desde lejos se veía una cabecita y ya sabía que iban a tiro hecho. Y lo traían, si lo traían era peor, porque ya iban a los campos de castigo. Y eso sí que era mortal. Pasamos. Esto al final del día que ya vienen, que ya va dejando los 40 grados, 45 grados, ya va entrando el frío y ya vienen ellos pues sin lavarse ni nada, pues a meterse ahí. Pues imagínense la enfermedad de los olores, las ratas, los escorpiones. Eso sí que lo he vivido yo, las serpientes venenosas. Pasamos. Este es el reparto del agua. Aquí hay un señor que después hablaré él. Y esto es la cazuela, la pérgola, que es donde le ponen la comida ahí para los 40, se lo lleva a la tienda de campaña, porque aquí hace un buen día, no se olviden el siroco, comían más arena que el cardito que les daban. Y ahí, si tenía cuchara, pues comía, y si no tenía cuchara, con la mano. Y ahí comían las 40 personas. Pasamos. Bueno, esta foto me la ha entregado la familia. El hijo vive, los 2 hijos viven, de José Moya, es conocido como José Moya, y de Sinfoniano Rodríguez. Ellos han vivido en Bouarfa y lo más asombroso es que yo he vivido muchos años con ellos en la colonia española, la comunidad española que quedó hasta el 74,
Y yo no pensé que estos hombres habían sufrido los campos de concentración y los trabajos forzados. Eran de una alegría, nunca tuvieron depresión, ni psicólogo, trabajadores, con una risa siempre en la boca. Y hoy en día que tengo la memoria de ellos, yo es que me quedo asombrada de la fortaleza de esas personas. Pasamos, esto es el famoso, que cuando lo estaban construyendo, aquí también tenían que hacer zanjas, quitar la arena, poner piedras para estabilizar lo que son las vías, porque claro, encima de la arena una vía no aguanta, había que crear una base. Y cuando di mi conferencia en Argelia, le dije, pues mira, estos eran los que guardaban a los prisioneros, y yo pensé que eran de Argelia. Y me dice un magrebí, que no son árabes, son magrebí, dice, no, este no es de Argelia. Y yo, ¿y tú cómo lo sabes si no le ves la cara? Dice, pues simplemente porque es una capa rifeña. Los traían de Marruecos para que el magrebí no estuviera contagiado de las ideas libertarias republicanas, porque ya empezaban a dar tufillos de autonomía, de independencia. Y entonces, para que no estuvieran contagiados, ponían a senegaleses o a dumiés que venían, o rifeños que venían de Marruecos. Y así eran listos los franceses. Pasamos esto, las minas, lo otro era el tren, y esto es lo que quedan de las minas. Las minas que venían con los carros, que estaban del otro lado, las vías estaban por un lado y más al fondo de Bouarfa estaban las minas. Y ahora lo que decía yo ayer, creo que era Jacqueline, tanta muerte, tanta desgracia, no simplemente porque los que estaban represionados, por las familias que quedaron aquí en España, en la península, pensando en su padre, en su hermano, en su abuelo. Esto ha quedado tantas vidas y ha quedado en el abandono. Porque por lo menos, como Antonio nos va a demostrar después, lo que ha quedado en Francia van a ser museos. Pero aquí ha quedado abandonado. Pasamos y llegamos al último campo, un campo de castigo, o en el Valle de la Muerte, además. Habían 6 campos, como dije antes, y Hadjerat se sitúa al sur de Orán, al inicio del Sáhara. La historia de este campo es larga y dolorosa, debido a los malos tratos diarios. Ahí habían unos 300. Cuando se portaban mal, según los franceses, los mandaban a los campos de castigo. Cualquier conato de resistencia habría que ver cuál es, eran castigados y ahí ya no volvían. Poca agua, mala comida y no había ni médico ahí. Ahí te morías y te morías, ni hospital. Según los testimonios consultados, algún deportado llegaban al campo disciplinario de Hadjerat con una recomendación a los oficiales que además eran legionarios, no eran ni franceses. Estaba el teniente Santucci, que era, pues no se ve, italiano corso, y le decía cuando entraba el prisionero, aquí yo soy el amo de tu vida y de tu muerte. Ya tenía la sentencia. 9 prisioneros fueron asesinados debido a las torturas. Tengo que ir deprisa porque si no me... Y bueno, vamos a ver si vemos los... voy a pasar el testimonio de un marino, y si no, se lo voy a decir. El exilio de los marinos republicanos, describe Victoria Fernández, el de José Álvarez. Otra muerte cruel y odiosa es la del marinero José Álvarez. Padece disentería grave. El médico prestatario alemán, que es otro prisionero, Kinski, de las Brigadas Internacionales, pide que sea evacuado al hospital de Colombichard, porque su estado es crítico. Finidorri, otro oficial, considera que no vale la pena. Cerca del cementerio hay una pequeña cueva. Las cuevas no son de cuevas de montaña, son cuevas por bajo tierra, hay un hueco y ahí, donde se depositaban los cadáveres hasta ser enterrados. Aquí sí, cada vez que moría alguien, lo depositaban 2 o 3 días en esa cueva, que ellos mismos llamaban pudridero. Es como un pudridero. Allí lo mandan a encerrar el teniente Santucci y lo mete vivo. Y además a un consciente se lo comunican, te vas a pudrir aquí vivo. Cierran la boca de la cueva con una piedra y un centinela varios días con sus noches. Hace guardia y esperan que se muera vivo. Enterrado en vida, enclaustrado en la soledad más cruel hasta la muerte. Vale, pues mire, esto es una de las torturas, que la que llaman la tumba.
Aquí tienen el esquema. Esto es del suelo, hacían un hueco, ellos mismos tenían que hacer el hueco, le ponían hilo espino, alambre espino encima para que no sacara la cabeza. Aquí tienen la foto, miren, ¿lo ven? Y aquí venía el escorpión o la serpiente y picaba. Y de ahí tenían que hacer sus necesidades, su orina y todo. Y podían estar como un día, como un mes así, en ángulos de 90 y sin levantar mucha cara. ¿Qué hicieron? Esto está en el libro de Muñoz Congost. Los propios compañeros le pusieron unas tiendas de campaña pequeñitas de encima para cubrir las cabezas. Pero así hay algunos que se pegaban un mes y le traían nada más que un caldito al día. A ver si se morían antes. Pasamos. Esto también sacado del libro de Congost. Estos son las palizas. Él tenía un perro amaestrado para morder y arrancar las pantorrillas. El Finorri este. Este es uno, la paliza de los palos. Este era el médico judío que le obligaban a ir a rastra todos los días a buscar su perola de sopa. Y cuando la tenía en la mano, venía el oficial de turno, el legionario, y le tiraba un puñado de sal para que tuviera más sed. Como no había agua, pues nada. Eso eran las torturas que practicaban. Pasamos. El bidón, que llaman, lo ponían descalzo, a base de latigazo, lleno de arena, y tenía que rodar todo eso en un desierto pues, de piedra. El caballo, pues igual desnudo, atado a la cola del caballo, y lo arrastraban pues kilómetros y kilómetros. Esto eran las zanjas que tenían que hacer para después pasar los raíles encima. Pasamos a la 40. A esto sí, cuando entran los americanos, le hacen un juicio, hay penas de muerte, los castigan, los mandan, es el artículo, que hay 4 condenas a la pena de muerte, eran 7, pero hay 4 que los condenan a la pena de muerte. Este es el Santucci, un dibujo, que está sentado aquí, ahí es. Eso era un juicio en Alger, ¿eh? Pasamos. Bueno, y esto es lo que queda del cementerio de Hadjirat, que se ve en el documental de Cautivos en la arena, de Joan Sellà, donde descubrieron unas tumbas que quedan, lo que queda del fortín de los franceses, donde estaban los oficiales de Hadjirat. Y pasamos. Y aquí el final. Y pues nada, estoy haciendo actualmente la lista de prisioneros, que es muy larga y muy extensa. No he encontrado por el momento ninguno de Motril, porque se ve que al decir Motril el francés no sabía dónde estaba. Pues Granada, pues te ponía Granada o Almería, Málaga. Y voy a intentar siguiendo buscando. Lo único que he encontrado así por encima está García Torres Antonio de Málaga, Jodar Artero José de Roqueta de Mar, Martínez Jesús de Almería, José Alonso Sánchez, que es de Granada, Nicolás Jiménez Molina de Granada, Ramón Gualda de Granada, y este es de la 9. Este está en la 9. Este libro es de los primeros que entraron a liberar el Ayuntamiento de París con el general Leclerc. Y el último, que su hija vive, y la contacté, que se llama Roa Ventura Agustín, que es de Almería. Eso en el campo de Gelfa, el campo de castigo, de los duros. Después un campo que era francmasón intelectuales, que es Cherchel. Está Blasco Manuel de Almería, Campos Peral José de Almería, Canto Selva José de Almería, González Mendoza Antonio de Málaga, Narbona Torre Juan de Málaga, Páez Camino Vázquez, que es de Málaga y que sale en el documental su padre, Los espías en la arena, y Parra Anaya Manuel de Málaga. Es lo más cercano que he podido encontrar a Motril. Y muchas gracias.